con este profundo dolor por el asesinato a manos de la FARC de nuestros diputados, con la preocupación por la persistencia de actos terroristas en Buenaventura, con la tristeza por el fallecimiento del rector de la Universidad del Pacífico, nos reunimos hoy en este Consejo Comunitario para darle un repaso a temas específicos, como el tema banca de oportunidades, el tema vivienda social en Buenaventura, el tema acción social en Buenaventura, familias en acción, el tema de infraestructura, el tema portuario, la sociedad portuaria, los nuevos puertos, el tema de la carretera, el tema de las obras de profundización del canal de acceso, el tema de bienestar familiar, el tema del SENA. Vamos a procurar hacer un repaso en la siguiente forma. Los funcionarios responsables dirán en qué estado se encuentran los diferentes programas y se abre a intervenciones de la comunidad. Permítanme referir al tema de el doloroso asesinato perpetrado por la FARC a los 11 diputados vallecaucanos. La primera precisión que hay que hacer es que la FARC no es el mayor responsable, es el único responsable. Y esto hay que hacerlo valer en el presente y en el futuro. La FARC los secuestró, la FARC los mantuvo en cautiverio y la FARC los asesinó. El Ministerio de Defensa, al amanecer del 28 de junio hasta las 12 del día, hizo un repaso de todos los operativos militares. La intervención que yo hice ese día al mediodía y que se repitió en la noche, recogió la información del Ministerio de Defensa, donde queda muy claro la nueva y cobarde mentira de los asesinos de la FARC. Ahora tratan estos criminales de decir que los diputados fueron muertos en fuego cruzado. El país los conoce a estos criminales. Cuando asesinaron a Helmut Bickenbach, a su señora Doris Hill, al principio de nuestro gobierno, los criminales de la FARC dijeron lo mismo, que habían muerto en un fuego cruzado por un intento de rescate falso. Se comprobó cómo los mataron con sevicia, con alevosía, que el ejército estaba a un día de camino, que no había allí ninguna operación rescate porque no los habíamos localizado. En muchos casos estos señores de la FARC, estos criminales, han asesinado colombianos y extranjeros que están secuestrados por ellos y tras asesinarlos mienten. El criminal y el criminal rico, como criminales llenos de dinero, son estos criminales de la FARC por el negocio del narcotráfico. El criminal y el criminal rico se llena de todo el cinismo, de arrogancia, de cinismo, de sevicia. Y esos tres elementos combinados le permiten al criminal rico, como es la FARC, mentir sin ruborizarse. Por esto tiene que quedar absolutamente claro. Y necesitamos la verdad política y la verdad jurídica para el presente y para el futuro del país. Este dolor nos tiene que causar toda la solidaridad con los familiares, pero no nos puede llevar a claudicar ante los criminales. Los familiares
torturados en 3 momentos, en 4 momentos por la FARC, torturados en el secuestro de los diputados, los familiares torturados durante el secuestro, los familiares torturados en el asesinato, los familiares torturados porque la FARC no entrega los cadáveres, los familiares torturados con las confesiones intimidantes hechas por la FARC, advirtiéndoles que ellos mataron a los diputados, pero valiéndose del dolor y de la intimidación para mantener a las familias en esa angustia producto del dolor y de la intimidación. Vamos a buscar cómo todos los colombianos rodeamos a los familiares, emotivamente, cómo el apoyo del Estado aparece. Le he pedido al ministro Carlos Holguín que estudiemos un camino jurídico para que el apoyo del Estado a los familiares llegue sin que tengas que ser consecuencia de un litigio. Hemos estado examinando la legislación y no es fácil. Por ejemplo, la legislación que tenemos nosotros para el caso de acciones terroristas. Atención que aplica el doctor Luis Alfonso Hoyos como consejero presidencial para la acción integral. Es una legislación que permite unos pequeños apoyos. Los apoyos indemnizatorios han sido productos de sentencias. Vamos a ver qué puede hacer el ministro Holguín con la ayuda de la justicia nacional y de la internacional, que en este tema, como algunos organismos lo han hecho, sus conceptos son importantes para decisiones del Estado colombiano. Yo creo que el momento es para apoyar a los familiares, no para tener contemplaciones con los criminales. Y entonces, en la conversación de hace 2 noches en Cali con las familias, acudían familiares de personas que siguen en cautiverio, secuestradas, y me decían: presidente, por favor, la zona de despeje. Qué momento tan difícil. Conversando uno con estas familias llenas de dolor y de angustia, los unos por el dolor de la muerte de sus familiares y los otros por la angustia de la incertidumbre. Y esto me obliga a repetirle nuevamente al país qué hemos hecho en el gobierno. Primero, cuando yo fui elegido en el 2002, en mi discurso de candidatura, en las semanas de presidente electo y en las primeras semanas de presidente en ejercicio, dije que no habría acuerdo humanitario, que no habría canje, sino bajo la condición de que empezara un nuevo proceso de paz a partir de un cese de hostilidades. Después de hablar con el secretario de Naciones Unidas, con el presidente de Francia, con los familiares de los secuestrados, con la Iglesia Católica, acepté reformar esa aproximación al tema y aceptamos buscar el canje humanitario sin vincularlo a la iniciación de un nuevo proceso de paz que partiera de un cese de hostilidades. Hemos dado permiso para que muchas personas e instituciones hagan labores de facilitación. Todo aquel que en una actitud seria se ha aproximado al gobierno a decir que tiene la manera de facilitar el acuerdo humanitario, el gobierno le ha permitido que lo haga. Son muchos los pasos que hemos dado. Hace algo más de un año, el gobierno aceptó una propuesta de zona de encuentro. Los 3 delegados de la Unión Europea, de España, de Francia y de Suiza, propusieron una zona de encuentro en la cordillera central vallecaucana de 180, 220 kilómetros de área.
con muy poca cantidad de habitantes, en la que no habría guerrilla con armas, no habría presencia del ejército de la patria, estarían los negociadores, los representantes del gobierno y estarían observadores internacionales. Yo recuerdo que al gobierno colombiano le dijeron los europeos: pedimos al gobierno colombiano por la liberación de los secuestrados que acepte esto, que lo acepte públicamente, que lo acepte en horas, y así lo hicimos. Haberlo aceptado públicamente, en horas, con toda la rapidez, incluso nos generó críticas, porque pobrecitos esos de la FARC, ellos tenían que aceptar primero. Y los criminales, mentirosos, como siempre lo han sido, primero dijeron que no les habían consultado y después dijeron que no aceptaban. Siempre mienten, criminales y mentirosos. Y más adelante, hace poco, nos llamaron los delegados europeos que la FARC iba a entregar a la señora Clara Rojas, que teníamos que reformar los dispositivos militares, prácticamente abrir un callejón, un corredor por donde la liberarían. Con el ministro de Defensa, con los altos mandos, hicimos todos los esfuerzos. Vino el delegado europeo, la esperó, y luego de una larga espera la FARC le dijo que era un malentendido. Mienten, siempre mienten. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. Hace 2 años largos, 3 años casi, liberamos 27 personas de la FARC unilateralmente. Corrimos ese riesgo para dar pasos en favor de la liberación humanitaria de nuestros compatriotas secuestrados. Los criminales no han hecho un solo gesto. Después propusimos aplicar la ley de justicia y paz a un grupo de la FARC en la cárcel. El entonces ministro del Interior, doctor Sabas Pretel, y el comisionado, doctor Luis Carlos Restrepo, después de indagar con muchos sectores de opinión y representantes de las diferentes instituciones, me dijeron que no lo hiciéramos, que no emprendiéramos ese camino. Hace poco le dije al ministro Carlos Holguín y al doctor Luis Carlos Restrepo: el gobierno no puede aceptar zona de despeje y el gobierno no puede aceptar liberar personas de la FARC que están en la cárcel para que vuelvan a delinquir. Pero el gobierno tiene que estar comprometido todos los días a buscar la liberación de los secuestrados. Vamos a dar un paso humanitario. Liberemos un crecido número de integrantes de la FARC que están en la cárcel unilateralmente. Doctor Luis Carlos Restrepo me dijo: presidente, tengo algunas dudas. Recuerde cuando discutíamos aplicarle la ley de justicia y paz, que desistimos. Eso tiene mucha crítica, y le dije: enfrentemos la crítica, Luis Carlos. Este gobierno lleva casi 5 años y ha procedido honorablemente. Yo creo que ese es un gesto importante. Otras personas me decían: pero la FARC no van a ceder. Yo dije: sean o no estos criminales, el gobierno tiene que hacer todo lo posible por la liberación de los secuestrados. Liberamos 150. A petición del presidente Sarkozy de Francia se liberó a Rodrigo Granda. Miren el esquema que aceptamos con Rodrigo Granda. Le aceptamos que no se desmovilice de la FARC, pero hay un pacto de buena fe, de buena voluntad hecho con él. Primero, que no regrese a la clandestinidad, que le dará la cara permanentemente a los medios de comunicación, a la opinión pública, a los representantes de las diferentes instituciones, a la comunidad nacional e internacional. Que no regrese a la clandestinidad. Segundo,
que no se incorpora en delitos como el secuestro, el asesinato, etc. Tercero, que realizará gestiones de paz. Bajo esas condiciones, en ese entendido, se libera al señor Rodrigo Granda y en esa dirección trabaja el gobierno. Los otros 150 liberados aceptaron reinsertarse, eso implica desmovilizarse de la FARC, entrar en el programa de reinserción y no reincidir en el delito. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos. Entonces, es muy importante decir ahora qué toca. Yo creo que los colombianos no deben pedir zona de despeje. Deben pedir que la FARC libere los secuestrados. Yo creo que los colombianos deben acompañar al gobierno en la idea de que no puede ser que salgan guerrilleros de las cárceles para trasladarlos a la selva, entregárselos a la FARC para que la FARC los reincorpore en el asesinato y los reincorpore en el secuestro. ¿Qué tal? Yo le pregunto a ustedes, compatriotas de Buenaventura, si hay una conexión entre gestos humanitarios y la búsqueda de la paz, ¿qué es más conducente desde lo humanitario hacia la paz? ¿Lo que hicimos o lo que pretende la FARC? Lo que hicimos, liberar a Rodrigo Granda para que sea gestor de paz, aún sin desmovilizarse de la FARC, con el compromiso de no regresar al secuestro ni al asesinato. Lo que pretende la FARC, que soltemos los de la FARC que están en la cárcel para que regresen a la selva a poner bombas, minas antipersonas contra la fuerza pública, contra los civiles, a secuestrar y asesinar. Eso no lo podemos permitir. Piensen ustedes, compatriotas de Buenaventura y compatriotas todos, ¿qué es más conducente para la paz desde lo humanitario? ¿Lo que hicimos o lo que pretende la FARC? ¿Qué pretende la FARC? Que liberemos guerrilleros de las cárceles en una zona de despeje, que se los regresemos a la FARC para que delincan, para que se reincorporen al asesinato, para que se reincorporen al secuestro. Eso no lo podemos permitir. Eso es conducente a crecer más el terrorismo. Eso no es un acto humanitario, eso sería un acto de claudicación en favor del terrorismo. En este momento de la discusión del país, el dolor no puede afectar el raciocinio. Y hay que preguntarse si los actos humanitarios, en su esencia, en su naturaleza, son caminos de paz o acciones de fortalecimiento del terrorismo. El significado histórico de los actos humanitarios, el espíritu de las normas que incorporan al ordenamiento jurídico nacional e internacional los actos humanitarios, los conecta siempre con la paz, nunca con el acrecentamiento del terrorismo. Por eso, quiero agregarle este debate, este argumento a la discusión. Si en aras de un acto humanitario, nosotros liberamos guerrilleros de la FARC para que regresen a la FARC a asesinar y a secuestrar, a poner petardos en Buenaventura, a asesinar niños y ancianos en Buenaventura, a plantar minas antipersonas contra la fuerza pública, a mutilar soldados, infantes y policías. Eso no sería un acto humanitario, sería un acto de claudicación del Estado para favorecer el poder criminal de las FARC. Es importante en esta hora decir al oído de cada colombiano, en cada sector de la patria, en cada esquina de la patria, que es un acto humanitario
y qué es un acto de claudicación que fortalece el terrorismo. Liberar, como lo hicimos, 150 guerrilleros comprometidos a no volver a delinquir, a entrar en un proceso de reinserción. Es un acto humanitario. Compromete a esas 150 personas con la paz. Como todo acto humanitario tiene que ser conducente a la paz. Liberar a Rodrigo Granda, a pesar de que no se desmovilice de la FARC, con el compromiso de que no regresa a la clandestinidad, con el compromiso de que es gestor de paz, con el compromiso de que no regresa al secuestro, de que no regresa a la extorsión. Es un acto humanitario que puede contribuir a la paz. Pero liberar guerrilleros a pedido de la FARC para que vuelvan a plantar minas antipersonas contra la fuerza pública, contra niños y contra ancianos. Liberar guerrilleros de la cárcel a pedido de la FARC para que se reincorporen al secuestro, al asesinato. Eso no es un acto humanitario. Sería una decisión de claudicación del Estado, cuyo efecto es fortalecer la capacidad criminal de los terroristas, como sucedió en el pasado. Los pueblos tienen que aprender de la historia. Yo recuerdo cómo nos asombraba negativamente a los colombianos que unos criminales de la FARC liberados para que la FARC devolviera a unos secuestrados, a los pocos días posaban ante las cámaras de televisión. Con qué arrogancia y con qué cinismo, portando las armas terroristas de la FARC, desafiando nuestra Constitución, nuestro pueblo y a nuestras autoridades legítimas. Eso no es un acto humanitario. Eso es un acto de claudicación en favor del poder criminal del terrorismo. Yo pido a mis compatriotas de Buenaventura reflexionar y trazar la línea que divide los actos humanitarios que tienen que ser siempre conducentes a la paz, de la línea, trazar esa línea para dividirlos de los actos de claudicación del Estado, cuya única consecuencia es reforzar el poder criminal de los criminales. Algún teórico me decía, bueno, presidente, pero lo que ocurre es que los actos humanitarios no siempre tienen que ser conducentes a la paz. Puede que solamente mitiguen la guerra. A lo cual he respondido, Colombia jurídicamente no está en guerra. Colombia políticamente no está en guerra. El pueblo colombiano afronta el desafío de unos grupos terroristas enormemente ricos por el poder ilegítimo del narcotráfico. Pero también, en ayuda a nuestra tesis, así descartemos el concepto jurídico o político de guerra, hay un argumento que ha hecho recorrido en la jurisprudencia y en la doctrina internacional. Aquello que mitigue la violencia, así no le ponga punto final de inmediato, en lo mediato es conducente a la paz. Y eso demuestra que los actos humanitarios, así no puedan tener una relación inmediata con la paz, sí tienen que tenerla inmediatamente. Y eso nos ayuda a decir que aquello que fortalezca el poder criminal de la FARC no contribuye a la paz en el corto plazo, ni tampoco en lo inmediato. Por ende, no es un acto humanitario, ni lo sería, sino una claudicación del Estado en contra del pueblo colombiano,
en favor del poder criminal del terrorismo. Por eso, apreciados compatriotas, me decía una persona esta semana, presidente, es que la liberación unilateral de Granda, la liberación unilateral de los 150 de la FARC, eso no está dentro de la lógica de la FARC, por eso no se lo van a aceptar. Y le contesté, por haber querido durante 40 años actuar dentro de la lógica de la FARC, es que hace 4 años teníamos el país partido entre la FARC y el terrorismo, los colombianos divididos entre quienes sufrían el terrorismo de la guerrilla y quienes sufrían el terrorismo de los paramilitares. Por haber estado durante 40 años con la pretensión de actuar dentro de la lógica de la FARC, el país crió siervos que a la comunidad le sacaron los ojos. Ese gozo de esos criminales, el día que secuestraron a los diputados en Cali, es una historia muy reciente. La han vivido todas las generaciones presentes. Ese gozo de los criminales, el día que secuestraron los diputados en Cali, cómo degollaron al policía que estaba en la puerta de la asamblea. ¿De dónde surge eso? De la ceguera del imperio del crimen, de su cinismo. Porque durante 40 años el país quiso aproximarse al tema dentro de la lógica de la FARC. Yo me aproximo al tema dentro de la lógica del Estado de leyes, dentro de la lógica de la política de seguridad democrática, con el propósito de tener un pueblo, una nación, sin terroristas guerrilleros, sin terroristas paramilitares, sin narcotráfico. Pero yo no me aproximo al tema y recomiendo a mis compatriotas que no nos aproximemos al tema dentro de la lógica de la FARC. Aquí pasamos 40 años contemplando a la FARC, consintiendo a la FARC, en la equivocación de pretender que la debilidad era la civilidad. Y esos criminales, mientras tanto, avanzaron en el propósito de maltratar al pueblo colombiano. Y entonces la zona de Espeje, ¿por qué no la acepto? Qué difícil esa conversación hace 2 noches. Escuchar a los familiares de los secuestrados, presidente de Espeje. Esa era una conversación muy difícil, porque el presidente de la República allí siente el dolor de esas familias y al mismo tiempo las responsabilidades del Estado y con una visión de país. ¡Qué dolor! Mi señora me decía al regresar a Bogotá, mira, es que tú puedes llegar ahora, encontrar a Jerónimo y a Tomás, darles la bendición, despedirlos esta noche. Pero ahora, ¿cuántos hijos han quedado sin papás? ¿Y cuántos papás sin hijos? Eso es desgarrador. Pero el presidente de la República tiene que pensar en el futuro del país. Tiene que pensar en que este país no puede seguir consintiendo al terrorismo. Tiene que pensar en que hay que mantener una política de firmeza, que es lo único que nos llevará a tener una nación sin terrorismo. ¿Para qué han servido los despejes? Han servido de zona de cautiverio de secuestrados, de depósito de coca y de explosivos, de garaje de vehículos robados, de lugar de maltrato a la ciudadanía.
La historia tiene que aceptar que los gobiernos que concedieron zonas de despeje procedieron de buena fe. Quien respondió de mala fe fue el terrorismo. El Caguán se ofreció en la campaña presidencial de 1998. Los candidatos que se enfrentaban coincidieron en esa oferta. Se compitió en el 98 a ver quién le hacía mejores ofertas a las FARC. Se hizo efectiva la zona de despeje. ¿Y qué pasó? Estos criminales recordaron su origen, sus profesores, sus motivaciones criminales, la lección que a través de Marx aprendieron de Maquiavelo. Cuando el Estado burgués que quieres destruir te ofrezca un gesto de generosidad, tómalo como debilidad y aprovecha para avanzar en el camino de destruir al Estado burgués. ¿Cuál fue el resultado del Caguán? Alejar la paz. ¿Cuánto crecieron en esos 3 años y medio los terroristas? ¿Para qué sirvió empezar a fortalecer el ejército? Para nada. Y eso tiene un significado, una explicación. Y no creció solamente la FARC. En esos mismos años se multiplicaron los paramilitares. ¿Y cómo se desmotivó a la fuerza pública? Si nosotros queremos tener un país sin terroristas guerrilleros y sin terroristas paramilitares y sin narcotráfico, tenemos que tener un país de instituciones, un país con una fuerza pública totalmente eficaz, respetada, acatada, transparente. Y para ello no basta que la fuerza pública tenga helicópteros, equipos de comunicación, aviones de transporte o para bombardear. Eso requiere una fuerza pública motivada. Y cuando el Estado le entrega soberanía al terrorismo, el efecto es la desmotivación de la fuerza pública. Unos ciudadanos, en el dolor que comprendo, me piden la zona de despeje y los habitantes de Pradera y Florida dicen: presidente, no lo haga, como me lo han dicho muchos. Y tienen razón. Miren, uno tiene que pensar: ¿para qué es una zona de despeje? Y en razón de quién se concede. ¿Para qué? La historia ha demostrado: para que se fortalezca el terrorismo. ¿En razón de quién? En razón de los secuestrados. Para eso no se necesita. El gobierno ha demostrado que es capaz de liberar gente con las condiciones que requiere el buen cuidado de la seguridad democrática, sin tener que ir a zonas de despeje. La zona de despeje no sería en razón del interés de liberar a los secuestrados, sino en razón de la imposición de los terroristas. Y entonces, ¿quiénes son? ¿Vamos a entregarle una zona de despeje a los que asesinan? Es que hay muchos casos para recordar, no solamente el de Doris Hill y Helmut Bickenbach, cómo asesinaron al gobernador Gilberto Echeverry, al gobernador Guillermo Gaviria, al exministro Gilberto Echeverry, con sevicia y con alevosía, y no había combate. Estábamos la entonces ministra de Defensa, los altos mandos y mi persona en los farallones de Cali, instalando el batallón de alta montaña Rodrigo Lloreda Caicedo, cuando nos llamaron a decirnos que los habían asesinado. Estábamos en un intento de rescate.
Era todavía la mañana temprano y emprendimos el camino de regreso a Medellín, a Urrao y a la selva del Murrí. En el avión escuché una conversación. ¿Qué se va a decir ante esta tragedia? Tan pronto la escuché, interrumpí a los interlocutores y les dije: solamente la verdad. No permitimos que nada nos asediara. Verificamos los hechos del Murrí. Todavía en la noche, y nos desplazamos hasta el Murrí. Todavía en la noche, al regresar a un hospital de Medellín, pude hablar con un sargento que resultó sobreviviente. Y me dijo: mire, nosotros oímos los helicópteros. Por entre las ramas de los árboles de la selva, vimos algún helicóptero y personas que iban sentadas con las piernas y los pies hacia afuera. Los guerrilleros se espantaron, pero no llegaba el ejército. No se oían disparos, no había combate. A los minutos, me decía él, aproximadamente a los 10 minutos regresaron los guerrilleros. No había combate, no había llegado el ejército. Y nos dispararon a todos, tendidos en el suelo. ¿Y cómo se escapó usted, sargento? Me dijo: por mis heridas pensaron que estaba muerto. Los asesinaron cobardemente. Allí no alcanzó a haber cruce de disparos. Con una diferencia. En aquella ocasión estábamos en un operativo de rescate. Ahora no lo había, porque no teníamos identificado el lugar. Si ahora lo hubiera habido, como lo dije esta semana al país, se lo hubiera informado a los familiares. Que no les hubiera pedido permiso, pero se los hubiera informado. Que no le informé a los familiares de Gilberto Echeverri ni del gobernador Guillermo Gaviria. Desde el día que los mataron, tomamos la decisión de que cualquier operativo de rescate sería informado a la familia. Así lo hice. El ministro de Defensa y yo informamos al padre del canciller, a don Alberto Araujo Merlano, padre del canciller Fernando Araujo, cuando lanzamos la operación para rescatarlo. Recuerdo la última llamada que le hice, era alrededor de las 9 de la mañana del 31 de diciembre, el último 31. Y le dije: don Alberto, de acuerdo con lo que le hemos informado, los helicópteros ya están en vuelo hacia el lugar donde todo indica está cautivo el doctor Fernando Araujo. ¿Por qué no hubo ahora información a las familias? ¿Por qué no estábamos en operativo de rescate? No lo estábamos. Y además, porque no los habíamos ubicado. Estos bandidos de la FARC, estos criminales, siempre mienten. Es a estos criminales a los que les vamos a entregar a Pradera y Florida. Es con esta calaña de criminales que vamos a dejar en poder de ellos a los habitantes de Pradera y Florida. Es para que esta calaña de criminales se apoderen de Pradera y Florida que vamos a sacar de allí nuestra fuerza pública. Por eso es muy importante en este momento de dolor decirle al país: hay que exigirle a la FARC liberar a los secuestrados, pero no podemos exigirle al gobierno que el Estado claudique. Y no podemos exigirle al gobierno que claudique en cualquier forma de claudicación. Al gobierno hay que decirle todo lo contrario: firmeza, gobierno. Como en medio del dolor me lo decían esta semana muchos caleños. Al gobierno hay que decirle: no vaya a liberar criminales de la FARC para que regresen al delito, a secuestrar y asesinar. Al gobierno hay que decirle: siga haciendo presencia, más y más presencia
porque en donde no hay presencia de las fuerzas institucionales se apodera el terrorismo. No podemos olvidar de dónde venimos. Se pide zona de despeje ahora, es la imposición de los terroristas. Es que el país estuvo despejado 40 años. Y la consecuencia de ese despeje fue que al país se lo repartieron entre guerrilla y paramilitares. Hace 4 años, 400 alcaldes de la patria tenían amenaza directa. Alrededor de 300 no podían ejercer en el municipio. Hoy todos están en su municipio, empezando por el de Buenaventura, protegidos por nuestra institución democrática, independientemente del origen político de su elección, lo que enaltece nuestra vocación democrática de seguridad. Por eso no podemos reversar. ¿Sabe para qué utiliza el terrorismo la zona de despeje? Para refugiarse, para eludir la acción militar. Nos faltan 3 años de gobierno que los tenemos que aprovechar intensamente en la política de seguridad democrática. Entregar una zona de despeje es entregar al terrorismo, a los criminales, una zona de refugio para que eludan la acción militar. Cuando se hablaba, va a ser 1 año, que muchos colombianos pedían esa zona de despeje, y el gobierno amablemente escuchaba, pero daba razones. Es que algunos se crean equívocos, creen que porque el gobierno escucha, es porque les va a dar esa zona de despeje. Solamente por haber escuchado hablar del tema, estos criminales de la FARC creyeron que ya iban a tener esa zona de despeje y empezaron a mandar criminales de todo el país a refugiarse en Pradera y Florida. ¿Y qué daño nos hicieron? ¿Qué tal que concediéramos esa zona de despeje? Hace 2 noches me decían los altos mandos, cuando yo les planteaba varias hipótesis. Recuerdo la conversación con uno de ellos ya a la 1 de la mañana. Presidente, esto es muy doloroso, pero reafírmese. Reafírmese. Y me sacó una libreta, que aquí la tengo, y me dijo: Colombia tuvo semestres de 1.700 secuestros extorsivos. Todavía tenemos muchos, pero en este semestre que termina hoy se han dado 95 casos. Esto indica cuál es el camino. Si le aflojamos al terrorismo, de nuevo se nos vuelve incontrolable el secuestro. Es premiar el gozo con que acudieron a degollar un policía de la Asamblea de Cali, del Valle, en Cali. El gozo con que celebraron el secuestro de los diputados, la frialdad y la sevicia con que los asesinaron, el cinismo con el cual dilatan la entrega de los cadáveres. Para que este país pueda vivir libre de secuestros, se necesita el apoyo de la opinión pública, que la gente se vuelque a las calles, pero fundamentalmente una política de autoridad. De nada sirve el clamor ciudadano en las calles de la patria en contra del secuestro si la autoridad es débil. Lo que finalmente produce una acción eficaz contra el secuestro es la firmeza de la autoridad. Por eso en esta hora de dolor tenemos que solidarizarnos con las víctimas, apoyarlas emotivamente, buscar cómo el Estado las apoya pecuniariamente, pero no podemos claudicar ante las pretensiones de los criminales. Estos criminales que a esta hora no han entregado los cadáveres. En la madrugada de antes de ayer, todavía sin que despuntara el sol, algunas personas que me llamaron a la presidencia, el vicepresidente de la República,
el ministro de la Defensa, en el diálogo con mi familia, a todos les dije, qué dolor, pero hemos procedido correctamente, de buena fe. Hay mucho dolor, pero no tiene por qué haber intranquilidad de conciencia. Eso que sí que es importante en una hora de dificultades como esta. Reconocer el dolor, vivirlo, pero poder tener la conciencia tranquila. Y el gobierno ha tenido la conciencia tranquila, porque ha hecho todos los esfuerzos por la liberación de los secuestrados, sin aceptar las imposiciones de los criminales. Semestre, ¿para qué servían marchas en el pasado? Si no había política de autoridad contra el secuestro. Yo recuerdo que como gobernador de Antioquia acompañé a la Fundación País Libre en una multitudinaria marcha contra el secuestro que se convocó en varias ciudades colombianas y se secuestraba más, porque no había política de autoridad contra el secuestro. Por eso es importante orientar a los marchantes, para que los colombianos que quieran salir a las calles, en lugar de pedirle al gobierno que claudique frente a los criminales, le exija al gobierno una política más firme contra los criminales. En este gobierno no hemos tenido aún marchas contra el secuestro, pero una política firme contra el secuestro, que nos permite hoy, 30 de junio, decir que en este semestre hubo 95 casos de secuestros extorsivos, cuando el país en época de marchas, que no había autoridad, en un semestre tuvo 1.700 casos de secuestro. Y entonces déjenme referir a la entrega de los cadáveres. El gobierno, en su buena fe, a través de una alocución pública que le dirigí al país hace 2 días, expresó: estamos dispuestos a que una comisión forense internacional haga el procedimiento de rigor sobre los cadáveres, para que le diga al mundo la modalidad del crimen. Ese es un gran reto que lanza un gobierno que ha procedido con toda buena fe, que jamás ha tenido intención de ocultar o de mentir. Porque estos criminales primero asesinaron a los diputados el 18 de junio, segundo produjeron el comunicado el 23, y tercero, para hacer un show con el horario europeo, solamente publicaron el comunicado al amanecer del 28. Y hoy es 30 de junio y todavía no han entregado los cadáveres. ¿Qué ocultan estos criminales? ¿Por qué la demora para informar? ¿Y por qué eluden la responsabilidad de entregar los cadáveres? ¿Qué ocultan? Un gobierno que de buena fe ha dicho que sea una comisión internacional forense la que realice sobre los cadáveres los procedimientos de rigor para constatar la causa y la modalidad del crimen. Un gobierno que de buena fe ofrece eso, que no le discute. ¿Y por qué estos criminales primero ocultaron el crimen durante 10 días y ahora han transcurrido otros 2 días y no entregan los cadáveres? Porque estos criminales son rejugados. Porque estos criminales saben el agua que los moja. Porque estos criminales conocen que la ciencia médica advierte que entre mayor sea el tiempo que transcurre entre el asesinato
y el examen forense del cadáver, mayor es el riesgo de la inexactitud en el examen forense. Si estos criminales hubieran dicho la verdad, si hubiera sido en un cruce de balas con la fuerza pública, eso se habría conocido en horas. Y además estos criminales habrían tenido el interés de dejarlo conocer en horas, porque el examen forense, sin equívocos, habría dicho fueron asesinados o fueron muertos en cruce de balas. ¿Pero por qué la demora? Porque quieren crearle dificultades a la ciencia, porque estos criminales ocultan y mienten y quieren evitar que la ciencia nos diga a través de una comisión forense internacional la causa y la modalidad del crimen. Y entonces esto me lleva a decirle al país y al mundo: no es hora de claudicar frente a los criminales, es hora de exigirles que entreguen los cadáveres, que se pongan a disposición de una comisión forense internacional, y es hora de exigirles que liberen a los secuestrados. Y aquí tengo que hacer una referencia a los delegados de Francia, de España y de Suiza. El gobierno les ha facilitado todo para que sean facilitadores. ¡Qué paradojas! En la mañana del 28, cuando los altos mandos y el ministro de Defensa pedían todos los registros de operativos militares para poder alimentar mi alocución, cuando teníamos un consejo extraordinario de ministros, cuando acude el doctor Luis Carlos Restrepo, alto comisionado a la presidencia, le digo: Luis Carlos, usted me había informado que en este mes de junio los delegados de Francia, España y Suiza, autorizados por nuestro gobierno, se reunirían nuevamente con la FARC, específicamente con el criminal Raúl Reyes, para hablar de acuerdo humanitario. Sí, presidente, yo le informé eso. Luis Carlos, usted me había informado que esa reunión se llevó a cabo. Presidente, le informé eso. Luis Carlos, llámelos, que le confirmen esa reunión, porque yo quiero comunicarle eso al pueblo colombiano como otra demostración de nuestra buena fe por la liberación de los secuestrados. Los llamó, le dijeron que sí, que efectivamente se habían reunido con la FARC como previamente se lo habían informado. En el comunicado yo dije lo que me dijo Luis Carlos: se reunieron en la tercera semana de junio. Oigan lo que ocurrió, fue el mismo 18 de junio. Ese día fue día de reunión. Mientras delegados europeos estaban, o delegados europeos estaban reunidos con el criminal Raúl Reyes, con pinches del criminal Raúl Reyes, del grupo terrorista de la FARC, estaban asesinando a los secuestrados. Y en Cali me dicen hace 2 noches: presidente, ¿usted por qué no dijo que los tenían separados? Y mucha gente me dice, gente que tiene por qué saber, que han sido informados por la FARC e intimidados por la FARC que los tenían separados. Y pregunté: ¿ustedes por qué tenían interés en que yo dijera que los tenían separados? Yo: presidente, porque si los tienen separados en diferentes sitios de la geografía, un cruce de balas de un enfrentamiento causa la muerte de quienes estén allí, pero no de los otros que están en sitios de la geografía diferentes. Y yo dije: eso tiene toda la lógica. No lo dije por esto, porque yo no quise aventurar hipótesis en el comunicado, solamente decir la verdad de lo que como presidente recibí como información. Me llamó un vallecaucano muy importante y me dijo: la versión que está circulando es que la FARC asesinó a los diputados en retaliación porque la fuerza pública dio de baja a JJ.
Me dijo, ¿usted por qué no se refirió a eso? Dije, no me refería a eso porque yo quería contarle al país con todo el ánimo de verdad lo que el gobierno conocía. No hacer conjeturas, no ventilar hipótesis. ¿Quién es JJ? Él recibió la información de que es físico matemático de la Universidad del Valle del Cauca, criminal del primer nivel de importancia en la FARC, jefe de toda la acción criminal sobre este Pacífico, con muchos años de militancia criminal en la FARC. Fue dado de baja el 6 de junio por un grupo especial del Comando de la Armada. La Armada comprobó que fue dado de baja el 7 de junio. Un tipo tan importante de la FARC, a quien le dan de baja, inmediatamente sabe la FARC. Y entonces, ¿cuándo le anuncia la Armada al país? El 15 de junio, ¿por qué no antes? Porque la política de este gobierno ha sido, no se puede por regla hablar de bajas cuyos cadáveres no aparezcan. Y excepcionalmente, en el caso de un cadáver que no aparezca, solamente se puede cuando haya todos los medios probatorios. Por eso transcurrió sin darse la información entre el 6 y el 15 de junio. Y el 18 de junio matan a los diputados. Pero yo no aventuro hipótesis. Solamente le cuento al país la verdad, lo que el gobierno ha conocido. Y le pido al país que tenemos que condenar todos, sin ningún esguince, este hecho criminal de lesa humanidad que ha cometido la FARC. Y quiero pedirle a los 3 delegados europeos lo siguiente: este país hay que respetarlo. El gobierno no acepta comunicados de los 3 delegados europeos en los cuales ponen en igual nivel, miden con el mismo rasero a la FARC y al gobierno. Este es un Estado democrático, un gobierno democrático, no solamente de elección popular, sino de diaria rendición popular de cuentas. Los otros son un grupo terrorista. ¿Cuándo se nos ha ocurrido a los colombianos poner en pie de igualdad un gobierno democrático de Europa con uno de los grupos terroristas que los han confrontado? Nunca. Está bien que los señores de los 3 países europeos hagan una tarea de facilitación, pero no aceptamos ese irrespeto a nuestra democracia de poner al gobierno en el mismo nivel del grupo terrorista de la FARC. Le pedí ayer en la mañana al secretario general de la Organización de Estados Americanos, al doctor Insulza, bueno para corearlo en las calles de Colombia en las semanas que vienen. Bueno para corearlo en las calles de Colombia en las semanas que vienen. Ayer le pedí al doctor Insulza, secretario de la Organización de Estados Americanos, que la OEA estudie los mecanismos internacionales para intervenir en la recuperación de los cadáveres y que la OEA busque cómo crear la Comisión Internacional Forense para hacer el examen forense sobre los cadáveres. Pero no vamos a aceptar que estos 3 delegados europeos pretendan llevar a Colombia a una comisión de encuesta creada en el derecho internacional para estados de guerra. Que se olviden estos 3 señores europeos. Esto no es un estado de guerra, sino un desafío del terrorismo a un pueblo democrático. La guerra en su atrocidad tiene alguna justificación. La guerra en su atrocidad genera alguna legitimación. Una guerra contra una dictadura, una guerra por un territorio, una guerra por diferentes creencias antagónicas en lo religioso,
una guerra por históricos, milenarios problemas étnicos. Aquí lo que hay es el desafío de un terrorismo alimentado por el narcotráfico contra un pueblo democrático y digno que busca salir adelante. Que sea la Organización de Estados Americanos nuestro órgano multilateral más próximo, el que lidere la acción para recuperar los cadáveres y la integración, como lo quiera hacer la OEA. Ninguna condición ponemos, de la Comisión Forense Internacional para que esa comisión realice los estudios de rigor sobre los cadáveres. Pero que no vengan los delegados europeos a proponernos una comisión de encuesta creada en el derecho internacional para guerras, cuando aquí lo que tenemos es un desafío del terrorismo. Y que han advertido los delegados europeos, así como aquí tenemos un desafío del terrorismo, también tenemos toda la decisión de derrotar el terrorismo. Antes de hablar del TLC y de la declaración de un sector del Congreso de los Estados Unidos ayer, permítanme refrescar entre Europa y el TLC con el tema del empleo. Hemos tenido 3 objetivos en este gobierno: consolidar la seguridad democrática, consolidar la confianza inversionista que se da en Buenaventura, como lo vamos a ver hoy con las concesiones portuarias, y cumplir la política social como la queremos cumplir en Buenaventura, con 3.000 viviendas nuevas, plena afiliación al régimen subsidiado de salud y todo lo que se pueda afiliar en Familias en Acción. La confianza inversionista ha venido prosperando, profundizándose en Colombia. Va a ser un año ahora en julio, agosto. El DANE cambió la encuesta de desempleo. Nos dijo que la anterior ocultaba desempleo, que la nueva capta todo el desempleo. Y tuvimos unos meses donde sufrimos mucho, porque no veíamos descender el desempleo. Por segundo mes consecutivo, a pesar de que todavía no hemos llegado a agosto, hay descenso de desempleo. No podemos olvidar que este país en pocos años pasó de un desempleo del 7,5 al 20. En pocos años pasó de un endeudamiento del 16 del PIB al 50, hoy en el 28. En pocos años de un déficit del gobierno nacional central del 1 al 7,5, hoy en el 4. En el mes de mayo, el desempleo nacional pasó del 11,8 al 11,4, 4 décimas. Pero lo que es más importante, en las 13 áreas más grandes del país, pasó del 13,1 al 11,4, una reducción de casi 2 puntos porcentuales. Vamos a seguir en esa tarea. Para nosotros la confianza inversionista y el crecimiento no son fines en sí mismos, son medios para superar la pobreza, para estimular el emprendimiento, para crear empleo de buena calidad con afiliación a la seguridad social. En este gobierno hemos aumentado la afiliación a la seguridad social en un 35%. ¿Por qué tanta pobreza? Y en Bajamar de Buenaventura se ve la mayor expresión, es que la dejamos llegar al 60%, apenas la hemos logrado reducir al 45%, pero trabajando con el ánimo de superarla, ahí la iremos rebajando día tras día. Y déjenme referir a este comunicado de algunos congresistas de los Estados Unidos. Primero, resentí mucho anoche a las 9 de la noche que nuestro gobierno no hubiera contestado. Yo había salido de Cartagena con el ministro Holguín al Golfo de Morrosquillo a trabajar la campaña Voto Limpio, y después a San Pelayo, porque hay unos compatriotas muy afectados por unas inundaciones. Nuestro gobierno tiene que responder, y de inmediato, y hay con qué responder. No podemos tener más demoras para responder a este tipo de comunicados. Esto hay que enmarcarlo en lo siguiente.
El Plan Colombia, con la administración del presidente Clinton y la administración del presidente Bush, ha sido una relación de países aliados. Mi primera respuesta al comunicado es que nosotros no vamos a permitir que una relación de países aliados la quieran convertir en una relación de los Estados Unidos amo y Colombia servil. Nosotros sentimos gratitud por el apoyo que hemos recibido del presidente Clinton primero y del presidente Bush ahora, en una relación de aliados, y hemos cumplido. ¿Qué gobierno en el mundo puede decir que en 5 años ha extraditado a más de 600 personas? Ninguno. ¿Qué gobierno en el mundo puede decir que está fumigando 160.000 hectáreas de droga por año? Que el año antepasado erradicó manualmente 31.200, el año pasado 43.000, y que este año vamos a erradicar manualmente más de 50.000. Ninguno. ¿Qué gobierno en el mundo puede hablar de los decomisos de coca que se han venido dando en Colombia, especialmente en esta área del Pacífico? Ninguno. ¿Qué gobierno en el mundo puede decir que su ordenamiento jurídico tiene una ley tan rigurosa de confiscación de riqueza ilegítima y que la aplica tan rigurosamente como Colombia? Ninguno. La manera como hemos procedido acredita que somos leales y transparentes, cumplidos en esta alianza con los Estados Unidos. Por nuestra dignidad, por nuestra democracia, por lo que merecemos, por nuestro cumplimiento, nosotros no vamos a permitir que una relación de aliados, de respeto mutuo, que hemos cultivado primero con la administración Clinton y ahora con la administración Bush, los Estados Unidos la van a convertir en una relación de Estados Unidos amo y Colombia república servil. De ninguna manera. Y entonces déjenme referir al tema de los sindicalistas. Qué testimonio, cuánto lo agradezco. El de Angelino Garzón, el gobernador del Valle del Cauca, líder sindical tantos años, ministro de Trabajo y gobernador del Valle del Cauca. Un testimonio que él no tendría por qué dar sobre los esfuerzos de nuestro gobierno para proteger a los sindicalistas. Que Estados Unidos se preocupe por la violencia contra los sindicalistas es válido. Y derecho a ello tiene por el Plan Colombia, por nuestra aspiración del TLC, porque somos socios en muchos organismos multilaterales. Lo que no es válido es que ignore nuestros esfuerzos, y lo que no es válido es que algún sector del Congreso quiera dar la apariencia de convertir una relación de aliados en una relación de dominación. Antes de este gobierno llegamos a tener en Colombia 256 asesinatos de sindicalistas. 256, sumando sindicalistas y maestros. Antes de nuestra elección yo publiqué una plataforma ideológica que se llama Manifiesto Democrático de 100 puntos. En el punto 27 se escribió: si ganamos la elección aplicaremos una política de seguridad democrática para proteger por igual al sindicalista contra el asesinato, al empresario contra el secuestro, para proteger por igual al campesino que al empresario agrícola, al vocero del gobierno que al vocero de la oposición, y lo hemos cumplido. Empezó nuestro gobierno y desde la hora cero, el vicepresidente de la República, el ministro de Defensa o mi persona, atentos a proteger sindicalistas. Hoy hay 6.000 colombianos con protección individual. Eso nos cuesta 78.000 millones este año.
De ellos, 1.500 son líderes sindicales. Cada vez que han asesinado a un sindicalista, el vicepresidente, el ministro de Defensa o mi persona, hemos salido a estimular la fuerza pública y a la justicia para capturar a los asesinos, a ofrecer recompensas para recibir información conducente a la captura. Nuestros esfuerzos no han sido en vano. Hace 2 años se redujo el asesinato a 25. Quisiéramos que hubiera 0 casos. Se redujo a 25. De 256 a 25. El año pasado se recrudeció, porque al histórico enfrentamiento guerrilla paramilitares se sumó el enfrentamiento entre la FARC y el ELN. Llegaban la FARC a un hospital de Arauca, que este sindicalista está afiliado al ELN, lo asesina. Llegaba el ELN a una escuela de Arauca, que este maestro es colaborador de la FARC, lo asesino. El año pasado regresó eso a 60. ¿Qué ha pasado este año? Han asesinado 3 sindicalistas y 9 maestros. Maestros casi todos en las zonas rurales colombianas. Déjenme hablar de los 3 sindicalistas. El uno, sindicalista del IMPEC. Hasta hoy la justicia ha dicho que su asesinato no tiene que ver con su actividad sindical. Y la justicia de Colombia es independiente, el Ejecutivo. El segundo, el 3 de mayo, en Sucre, estaba portando arma en un grupo armado de la FARC en contra del ejército. Fue dado de baja con otros guerrilleros en esa acción militar. Y al otro día apareció que estaba afiliado a un sindicato. Hasta hoy nadie ha podido desvirtuar esa información que el propio CTI entregó. Si hubiera una manera de desvirtuarla seria, el gobierno aceptaría que el gobierno está del lado de la justicia. El tercero murió un sábado por la noche hace poco en Valledupar. Esta semana una mujer y un hombre responsables del asesinato por causas que nada tienen que ver con la actividad sindical se entregaron a la justicia y se sometieron a sentencia anticipada. Y entonces dicen, lo primero que tiene que reconocer Estados Unidos y el mundo es el esfuerzo de nuestro gobierno para superar esta violencia. Y entonces dicen la impunidad. ¿Cómo se ha superado? Lo primero que hay que entender es que un país con 35.000 asesinatos que llegó a tener puede contar con la justicia del mundo y no supera la impunidad. Nosotros hemos creado el sistema penal acusatorio. Fortalecerlo el año pasado implicó un presupuesto adicional de 70 millones de dólares. Hemos reformado los códigos. El plan de desarrollo recientemente aprobado incorpora recursos para que la Fiscalía tenga otros 114 investigadores. Hemos hecho todos los esfuerzos por la justicia. Realizo un almuerzo cada mes, cada 2 meses, con los presidentes de las centrales obreras y no se suspendió antes de ayer 28. Allá llegó el informe de la Fiscalía. En mi última visita a los Estados Unidos llevábamos ya 37 sentencias producidas que condenaban 59 responsables del asesinato de sindicalistas. El informe de antes de ayer indica que ya llevamos 46 sentencias que han condenado 75 personas por crímenes contra sindicalistas. Aquí estamos trabajando eficazmente, con aplicación al detalle, en la derrota del crimen contra los sindicalistas y en la derrota de la impunidad. Pero estos congresistas de Estados Unidos deben entender otra cosa. ¿Quién mata a los trabajadores y quién secuestra a los empresarios? En Colombia, y si la justicia dijera otra cosa, yo sería el primero en aceptarlo. En Colombia no son los empresarios los que asesinan a los trabajadores, ni los trabajadores los que han secuestrado a los empresarios. Las guerrillas marxistas que entraron aquí desde principios de los años 60 practicaron todas las formas de lucha.
asesinaban y penetraban el movimiento sindical, la política, sectores del periodismo, y quedaban en la impunidad porque los gobiernos no las enfrentaban debidamente. Trajeron el odio de clases como accionar político y el objetivo de la dictadura del proletariado como modelo de Estado. Y vino el paramilitarismo y compitió en atrocidad, hizo lo mismo. El resultado, los paramilitares asesinando sindicalistas a quienes acusaban de colaboradores de la guerrilla, y la guerrilla asesinando sindicalistas a quienes acusaban de colaboradores del paramilitarismo. Y el año 2006 en Arauca y en otras partes, ELN y FARC acusando a sindicalistas de colaborar con el ELN o con la FARC y asesinándolo, el ELN o la FARC. ¿Y en qué estamos nosotros? En pleno desmonte del paramilitarismo y en pleno debilitamiento de la guerrilla. Que estos congresistas de Estados Unidos no pueden ignorar esto. Este país tenía 60.000 terroristas hace 4 años. Se han desmovilizado 43.000. Irlanda, y recuerdo el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998, que pregunté ¿cuántos terroristas tenía el IRA? Y me dijeron 118. Colombia 40.000, 60.000. Pregunté cuántos asesinatos y me dijeron entre 1923 y 1968, 3.200 asesinatos. En ese año 98 en el área metropolitana de mi ciudad de Medellín, 5.000 asesinatos. El problema que hemos tenido aquí es mayúsculo, pero los progresos también son muy significativos. Como lo dijera el gobernador, no estamos en un punto ideal, pero cuánto hemos mejorado y con persistencia vamos a mejorar. En todos los Estados Unidos su Congreso no protestó en el 2000, en el 2002, cuando este país estaba apoderado por guerrillas y paramilitares, y ahora que vamos saliendo del problema sí se escandalizan. Eso no lo aceptamos. Eso es la prueba de que están mal informados o de que hay pretensiones de convertir una relación de aliados en una relación de dominación que no podremos admitir. Y se ignoran otros factores. Es que este país llegó a tener 1.700 secuestros en un semestre y en este acabamos de tener 95. Todavía hay mucho, quisiéramos tener 0. Y se ignoran otros factores. Es que este país ha reducido a la mitad el asesinato en los últimos 4 años y se ignoran otros factores. Es que aquí hubo años en los cuales asesinaron 15 periodistas. Este año no han asesinado uno solo. Y hoy los periodistas de Buenaventura y de Cali y de toda Colombia se sienten menos amenazados. Hasta hace 4 años tenían que estar sufriendo permanentes amenazas por parte de guerrillas paramilitares, de criminales de toda pelambre. Hoy se sienten más confiados por la seguridad democrática. Es bueno que el Congreso norteamericano, para expresar sus preocupaciones, y respetamos que expresen preocupaciones, reconozcan dónde estábamos, miren dónde vamos, qué hemos hecho, que no procedan desinformados, que verifiquen la verdad de lo ocurrido en el pueblo colombiano y que aclaren que esto tiene que ser una relación de aliados de mutuo respeto, como la merecemos, como se ha adelantado con el apoyo de los presidentes Clinton y Bush, y no puede ser una relación de dominación con los Estados Unidos como amo y de Colombia como servil. Una relación de dominación, así nos dé el TLC, le hace mucho más daño a la democracia colombiana y mucho más daño a las relaciones del resto de América Latina con los Estados Unidos, que bien difíciles son hoy por hoy. Nosotros no le decimos a Estados Unidos cuida a Colombia, que es el único aliado sólido que le queda en América Latina. Nosotros le decimos a Estados Unidos respete a Colombia. No nos importa ser el único o parte de sus aliados. Lo que nos importa es que somos un aliado respetable, cumplido.
como lo demuestran los hechos de esta alianza. Es que allá en los Estados Unidos tuvieron una experiencia. Cuando les hablaban del régimen de Somoza en Nicaragua y de otras dictaduras de América Central y del Cono Sur, muchos norteamericanos decían: sí, esos dictadores son unos bandidos, pero son nuestros. Esos dictadores son unos HP, pero son nuestros. Ese no es el caso con Colombia. Esta es una democracia respetable. Los únicos que tienen que asumir posiciones postradas de servilismo son los dictadores y los gobiernos criminales. Aquí hay una democracia que merece toda la dignidad. Por eso le quiero recordar hoy a este sector del Congreso de Estados Unidos que aquí no está en presencia de Somoza, de las dictaduras de Banana Republic de Centroamérica, que aceptaban a pesar de sus crímenes por mantener esa alianza. No, aquí se está en presencia de una democracia respetable, de un gobierno respetable, haciendo todos los esfuerzos por tener una nación sin criminales, sin guerrillas, sin paramilitares. Es que a nosotros no nos tienen que decir: cuiden a Somoza, que es el único aliado que nos queda. Nosotros no invocamos la condición de único aliado, sino de aliado respetable. Y por eso, con todo el respeto, este discurso tiene que decir la verdad. Y por eso me duelo de que anoche conocí tarde ese mensaje y mis compañeros no habían reaccionado. Hay que reaccionar a tiempo. Y hay que hablar con todo el mundo sobre este tema. Compatriotas de Buenaventura, en medio del dolor, solidaridad con las familias. Una Colombia sin FARC y sin paramilitares y sin narcotráfico y sin terroristas. Una Colombia con un Estado donde no claudique, con un Estado veraz y transparente, pero con un Estado con toda la firmeza. La firmeza le traerá seguridad a las nuevas generaciones. Nuestra claudicación, un regreso a esa actitud cómplice, permisiva con la FARC, lo único que haría sería aplazarle a Colombia el derecho de vivir en paz.